Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Pues vamos a la palabra de Dios en el Esdras capítulo 9. ¿Y qué te parece que empezamos orando? Empezamos poniendo este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has de hablar, nos has de platicar tu voluntad. Te pedimos que la graves también, Señor, en nuestro corazón, que podamos entender también, Señor, este tema y que traiga esa vida, Señor, que es tu palabra. Así que te adoramos, Señor, te bendecimos y te exaltamos con todo nuestro corazón, porque tú eres digno de recibir, Señor, nuestra adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, Esdras capítulo 9 y el tema de este estudio es arrepentimiento. Y vamos a ver cómo Esdras está entrando en una etapa ya ya regresaron, ya salieron del exilio, regresaron del exilio y están llegando en Jerusalén. Ha pasado que los sacerdotes, los que llevaban, ¿recuerdas? Llevaban una cantidad inmensa de metales preciosos, oro, plata, y habían preparado todo para el templo, ya lo había empezado y todo, y pareciera como que todo está bien, todo está bonito. ¿Recuerdas que habían caminado por alrededor de unos 1400, 1500 kilómetros? Y Dios los libró en el camino, iban caminando bajo la mano de Dios, pero de pronto llegan ya a Jerusalén, y lo primero que aparece en esta circunstancia es una acusación de una realidad. Y vamos a ver a través de este capítulo qué es lo que Esdras hace en torno a esto. Y nos deja una historia, nos deja un ejemplo muy claro de qué es lo que cómo debemos nosotros actuar y cómo debemos de caminar hacia esto, ¿no? Hacia el arrepentimiento cuando nos vemos envueltos en una situación de pecado. ¿Amén? Entonces dice el versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Entonces, fíjate cómo empieza y arranca esta primera parte, arranca este inicio, ¿no? De decir una noticia. ¿Sabes? El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, o sea, nadie se escapa, todos siguen en la tierra de estos personajes que ya Dios había mandado eliminar. Ya se había terminado el exilio, pero parecía que Babilonia todavía vivía en el corazón del pueblo. Ellos habían salido del cautiverio, pero el cautiverio no había salido de ellos. Me pareció muy curioso esto, ¿no? Sabes que ya saliste del barrio, pero el barrio no se salió de ti, ¿no? Así en este mismo, ¿no? Esta es una de las realidades más tristes de la vida espiritual, porque Dios puede sacarnos de Egipto, Dios puede sacarnos de nuestro pasado, pero pareciera como que nosotros podemos seguir pensando y actuando como si fuéramos esclavos de esa tierra de la que Dios nos sacó. Por eso en Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La palabra conformarse significa
amoldarse, tomar la forma. Así que Israel estaba siendo moldeado por las prácticas de los pueblos paganos. Y sabes, el resultado fue ese, una mezcla que contaminó lo que Dios había hecho ya santo, un linaje santo. En Éxodo 19 dice que Dios hizo a Israel, lo apartó como un reino de sacerdotes y una nación santa. No es que tuviera algo de especial Israel, pero Dios había escogido a Israel para que reflejara su gloria y para que enseñara cuál era su carácter. Pero ahora en lugar de que Israel fuera este reflejo de la gloria de Dios, parecía más bien que lo que estaban reflejando era a los otros pueblos. Pareciera que más bien estaban reflejando a aquellos que habían sido una abominación para Dios. Qué ironía, ¿no? Habían salido de Babilonia para venir a reconstruir la adoración a Dios. ¿Recuerdas cómo se llama el tema del libro, no? La reconstrucción de la adoración. Y habían salido de Babilonia, pero ¿qué pasó? Su corazón estaba repitiendo los mismos pecados que destruyeron su nación en primer lugar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta misma situación en la que estamos repitiendo una y otra vez el mismo pecado? Y seguimos patinando en las mismas cosas y Dios nos está diciendo, oye, ya te perdoné, ya te saqué, ya te hice una nación santa y lo único que quiero es que me des tu corazón. ¿Y qué pasa? Nosotros seguimos en el mismo pecado. Seguimos siendo los mismos orgullosos, seguimos siendo los mismos chismosos, seguimos siendo los mismos heridos, seguimos siendo los mismos soberbios. Pero Dios nos sacó de ahí. Ahora fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Qué terrible es que los principales, los jefes, y esto es para nosotros como jefes de familia, los varones, que seamos los primeros que estamos cayendo en ese mismo pecado. En vez de ser nosotros esos ejemplos que están cuidando el permanecer en esta consagración a Dios. Ahora, no estoy diciendo qué es lo que hacemos, sino más bien dónde está nuestro corazón. Los que deben de guiar al pueblo, los que deben de caminar con el pueblo, parecía, los que deberían de ser ese ejemplo, pareciera más bien que son los primeros que fracasaron. Los primeros que se les olvidó qué era lo que Dios nos decía. Por eso la Biblia nos alerta y nos dice en Santiago 3:1, no se hagan muchos maestros, aguas con lo que enseñan, sabiendo que recibirán mayor condenación. Pero como jefes de familia, como parte de la casa, como jefes de la casa, nosotros tenemos esa autoridad en la casa de qué es lo que está pasando. ¿Cómo estamos dejando que en la casa estén colándose estas prácticas de lo que es la adoración a otras cosas que no son Dios? En la que nosotros estamos viendo que nuestros hijos se pueden empezar a desviar o que su corazón se puede empezar a desviar a empezar a amar a otra cosa más que a Dios. Empezar a amar más la música, a empezar a amar más la televisión, a empezar más a amar más su tiempo de ocio, a empezar a amar más otras tantas cosas que a Dios. Así que tenemos esta responsabilidad. Somos llamados
a guardar ese linaje santo. Ahora, la palabra aquí que habla acerca de este pecado, del versículo 2, que dice, han sido la primera en cometer este pecado. Y la palabra pecado aquí, una mejor traducción sería infidelidad. ¿Sabes? Es que no se trataba acerca de lo que ellos estaban haciendo, porque ellos estaban en otra tierra, ellos estaban acostumbrados, ¿no?, a hacer estas cosas, pero cuando vinieron a Dios, cuando vinieron y fueron transportados a la tierra de Dios, de repente parecía como que su corazón se había dividido y no habían logrado darle completo su corazón a Dios. Y muchas veces fallamos nosotros en esto y queremos tener amistad. Esto lo veíamos, ¿se acuerdan? Lo veíamos el domingo con aquellos que están trayendo una doctrina que es contraria y pareciera como que ese regocíjate del que hablábamos el domingo era como decir, no, sí, qué padre eso que tú estás diciendo, es una blasfemia y es una herejía, pero bienvenida, qué bueno que lo estás diciendo. Y pareciera esto como que otra vez nos está diciendo, aguas con querer dar tu corazón a aquellos que están trayendo algo que es contrario a Dios, que es enemistad contra Dios. Dice Santiago 4:4, no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sabes, como pueblo no fuimos llamados a ser un pueblo aislado. Jesús oró diciendo, Señor, no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal. Entonces no fuimos llamados a estar en ese apartado de ese tipo. Fuimos llamados a ser un pueblo diferente, a ser un pueblo que es capaz de entregarle su corazón a Dios por completo. Que no importa las influencias que pudieran haber en el mundo, nosotros somos capaces de entregarle a Dios nuestro corazón por completo. ¿Sabes? El problema es que hemos coqueteado mucho con el mundo. Y creemos que podemos lidiar con ese trato, con ese roce. Y Dios no es que nos prohíba el trato con los pecadores. Entonces vas a decir, entonces ya no me voy a juntar con nadie. No, Dios no nos... Jesús se sentaba en la mesa con los publicanos y las prostitutas. Y Él se sentaba en la mesa ahí. Pero ¿qué pasó con Él? Más bien Él les decía, sígueme. La Biblia nos dice, no se conviertan ellos a ti. Perdón, no te conviertas tú a ellos, sino más bien que ellos se conviertan a ti. Pero fíjate, cuando hacemos alianza con el mundo, cuando estamos de acuerdo con el mundo, de repente vamos a ver rota nuestra relación con Dios. Deuteronomio, si me acompañas. Deuteronomio capítulo 7 les da una clave muy importante en el versículo 3 y 4. Cuando les hablaba exactamente que tuvieran este cuidado de no tener esta relación de que tus hijos y mis hijas que se casen y, ¿sí? Claro, yo esperaría que mis hijos encontraran excelentes esposos y esposa. O sea, yo oro a Dios para que mis hijos encuentren a gente, una mujer o un varón, o bueno, dos varones, mis hijas. Y yo espero que ellos encuentren a estos hombres que sean hombres de Dios, hombres que amen mucho más a Dios de lo que pudieran amar a mis hijas. ¿Por qué? Porque yo estoy así esperando que entonces Dios cumpla su promesa sobre ellos. ¿Qué es lo que vemos ahí en Deuteronomio que dice? No te emparentarás con ellos porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Entonces, ¿te das cuenta desde dónde nosotros estamos teniendo que tener este cuidado en lo que enseñamos, en lo que permitimos y en lo que le brindamos?
Aguas. El problema no era la mezcla racial. El problema no era de que fueran, es que como no es judío, nosotros no nos vamos a juntar. Ese no era el problema. El problema era la mezcla espiritual que de repente los lleva a desviar su corazón a otro lado. Ahora, nos ha tocado ver en muchos lados, ¿no?, la experiencia de ver familias que no están en ese yugo igual, ¿no? Más bien es un yugo desigual y que realmente hay problemas porque su corazón está dividido. El problema, bueno, y estamos aquí hablando del matrimonio, pero regresemos a lo que estábamos diciendo. Nuestro corazón está dividido porque de repente adoptamos costumbres, de repente adoptamos prioridades, de repente adoptamos dioses que no son Jehová de los ejércitos. El problema no son los vecinos. El problema es lo que ellos adoran. O el problema es lo que ellos practican. Imagínate que el pueblo había regresado físicamente al lugar espiritual, ¿no?, al lugar de adoración a Dios, pero su adoración se había quedado en Babilonia. Aún estaba lejos, 1500 kilómetros lejos. No basta con que nosotros queramos construir, es más, no basta con que construyamos si nuestro corazón no está en las manos del Señor, si nuestra adoración no está con Dios. Así podemos nosotros construir un bonito edificio, a lo mejor podemos tener un ministerio poderoso, a lo mejor podríamos tener un montón de actividades, pero si nuestro corazón está dividido, entonces esta reconstrucción de la que estamos hablando no va a ser posible. Solamente vamos a aparentar y nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Recuerda, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Para qué queremos una iglesia llena? ¿Para qué queremos que vengan 50, 100 personas aquí? Sí caben las 100 personas. ¿Para qué queremos que vengan tantas personas? Si ninguna de ellas va a ser capaz de adorar a Dios completamente y de conceptuar, ¿cómo se dice? Concebirse como esta nación santa y apartada. Que de verdad su corazón entienda que Dios los ha rescatado para sí mismos. Y para sí mismo y no para ellos. Entonces vemos esta acusación, ¿no?, muy fuerte en estos primeros 2 versículos. Ahora, versículo 3 dice: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y date cuenta eso. Inmediatamente cuando nosotros percibimos un pecado, ¿qué es lo que hacemos? No, pues vamos a esperar, es una etapa. Seguramente se le va a pasar. O actuamos inmediatamente. Yo veo a Esdras que dice inmediatamente, dice, cuando oí esto, no se esperó, no tomó no quiso ver a ver si era cierto, ¿no? O sea, él sabía muy bien qué era lo que estaba pasando. Él conocía muy bien y en el momento se arrancó la barba y se arrancó los pelos. O sea, imagínate la desesperación. O sea, ya a mí ya me están saliendo aquí, pero imagínate, ¿no? ¿Sí? Y se sentó angustiado en extremo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de ver? No debemos de justificar, no debemos minimizar, es más, ni siquiera debemos intentar entender por qué fue que los demás están en esta actitud. Nosotros debemos de tomar una decisión inmediata. No debemos esperar a que las cosas pasen, no debemos buscar culpables, no debemos de señalar pensando que otros tienen una responsabilidad de eso. Simplemente nosotros debemos entender que al que hemos ofendido,
al que necesitamos volver a tener esa paz con Dios, es precisamente con Dios. Y aquí vamos a ver la diferencia entonces entre lo que es un remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento se duele por las consecuencias. Y entonces es, híjole, ay, mi papá me va a regañar, ¿no? Ay, es que seguramente. Pero el arrepentimiento es este dolor hacia la ofensa que cometimos delante de Dios. El remordimiento mira hacia lo que uno puede sufrir como consecuencia, pero el arrepentimiento está mirando el corazón de Dios. Dice aquí Esdras, se sentó angustiado en extremo. Quiere decir que estaba en un dolor tan profundo que lo alcanza a reflejar. Se rasga el vestido, se arranca el cabello. Eso es como decir, es que este dolor, o sea, ¿has estado así de desesperado alguna vez? Que realmente te jalas los cabellos pensando así como, ay, es algo que duele tanto por dentro que quieres expresarlo físicamente. Ese es el tipo de dolor cuando nos muestra la gravedad del pecado. Cuando nosotros logramos entender que no es una cosa sencilla, cuando desviamos nuestra adoración hacia Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10 dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esa es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Cuando tenemos un corazón que ha entendido ese dolor, entonces podemos derramarlo delante de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros entendemos esto y actuamos en esa consecuencia? Fíjate lo que dice el versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. O sea, hicieron lo mismo que yo. ¿Quién va a hacer lo mismo? Aquellos que temen las palabras de Dios, aquellos que han entendido el corazón de Dios acerca de lo que estaba pasando. Por eso dice el versículo, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. O sea, a causa del pecado de aquellos. O sea, a lo mejor Esdras pudo haber pensado, no, pues yo qué. No, pues ya allá ellos, ¿no? Pero Esdras se dolió por lo que el pueblo estaba pasando. Dice, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y déjame decirte esto, cuando nosotros estamos arrepentidos, entonces simplemente algo pasa. Y la gente no solamente lo puede ver, sino realmente puede venir y humillarse juntamente con nosotros. Porque las buenas actitudes se contagian. Y esto es una buena actitud delante de Dios. Podemos inspirar a otros a hacer lo mismo, al quebrantarnos y al provocar en efecto ese entendimiento para que otros puedan ver esto que nosotros hicimos es una ofensa fuerte delante de Dios. Y no podemos quedarnos igual. No podemos quedarnos así. Ahora dice, se quedó angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cuánto tiempo se sentó en dolor y en pena? Su dolor no fue pasajero, fue un dolor que permaneció. Y me gusta mucho que lo que hizo fue esperar. Claro que el sacrificio de Jesús es ese sacrificio del que está hablando, el sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde era el sacrificio por el pecado, justamente alrededor de las 3 de la tarde. Jesús muriendo en la cruz a la hora del sacrificio.
Y ese fue el sacrificio que vino a cubrir todos nuestros pecados. El que vino a cubrir todo lo que nosotros necesitábamos. No sé si te queda clara esta escena como una imagen de lo que venía en la cruz. Cuando demostramos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos delante de Dios, cuando ponemos la mirada en ese sacrificio perfecto, entonces no hay más que hacer. Esdras se quedó callado, no dijo nada hasta la hora del sacrificio. Y fíjate lo que dijo ahí en ese versículo 4. Estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, o sea, ya lo había roto, y ahora lo rompió más, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. El Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si nosotros hemos visto que esta adoración que de repente está de nuestro corazón que está dividido, lo mejor que podemos hacer es venir a esta postura en la que demostramos delante de Dios nuestra humillación, en la que le decimos al Señor: Señor, no soy más nada, soy polvo, y aún así aquí vengo y me humillo más. ¿Qué tanto necesito yo humillarme para que la gloria de Dios en efecto se manifieste, se presente? Yo necesito postrarme delante de Dios. Y ese es el tercer punto del estudio. No sé si por ahí van saliendo las diapositivas de los puntos del estudio, pero dice el versículo 5: me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová delante de Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Entonces, después de esas horas de angustia y de pesar, habla y lo primero que dice es: ya no tengo aflicción, porque vengo a ti. Ahora te la presento delante de ti. Ahora la pongo para que tú hagas con ella. Y se postró de rodillas, extiende sus manos y dice: hemos pecado. Y qué importante es que nosotros reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. No se trata acerca de que en efecto estemos de rodillas y levantemos nuestras manos. Oh Dios poderoso. No, aunque esa es una postura que se utilizaba anteriormente el pueblo judío, que reconoce quién es Dios, pero más bien es como aquel que dice: ¿qué más puedo decir? Estoy rendido a ti y no tengo nada que defenderme. No tengo nada con qué defenderme. No tengo cómo ocultar mi pecado siquiera. No tengo cómo decir: ¿sabes? Fue un error de inmadurez. Fue un error. Discúlpame, ¿no? O sea, no me di cuenta. No, es reconocer. Es confesar nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no? Ahora dice: confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti. Porque lo primero que hace cuando estamos nosotros en pecado es confusión. Porque el pecado no solamente rompe nuestra comunión, roba nuestra confianza.
Desde que desde el Edén, perdón, Adán y Eva, ¿qué pasó? Se escondieron, estaban en vergüenza. O sea, ¿que acaso Dios necesitaba saber dónde estaban o no los veía? Ellos sabían que Dios sabía dónde estaban. Pero el pecado no nos permite levantar el rostro. ¿Y cómo podemos levantar nuestro rostro si estamos avergonzados? Dime si cuando tú has pecado, te puedes poner a orar de una manera inmediata, así de, ay, sí, Señor. A mí me da una vergüenza enorme poder presentarme delante de Dios después de que reconozco mi pecado. Y digo, Señor, ¿cómo me puedes voltear a ver si he vuelto a pecar? ¿Cómo me puedes voltear a ver si estoy patinando otra vez con la misma cosa? Pero ¿qué es lo que está haciendo Esdras? Porque aunque está avergonzado, él levanta su oración a Dios. Él no sale corriendo. Aun cuando está avergonzado, él se acerca. Aun cuando está avergonzado, él está orando. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer. ¿Sabes? Porque Dios no está buscando que nosotros seamos perfectos como aquellos que son sin errores, sino Él está buscando que seamos perfectos como aquellos que son maduros. Que aún con vergüenza lo hacemos. Que aún con vergüenza, el otro día estábamos en un laboratorio que fuimos ahí con mi esposa y mis hijos tiraron un vaso de agua ahí en plena sala de espera, ¿no? Y entonces me le quedo viendo así como de, una cosa tenías que hacer, quedarte sentado, pero no, tiraste el vaso de agua que tú te serviste, o sea, ni siquiera era, ve y pide algo para limpiar. Es que me da vergüenza, ve y pídelo. Es que no puedo, ve tú, ve y pídelo. Si yo lo hubiera tirado, yo voy y no tengo empacho en pedirlo. ¿Por qué? Pues porque ya estoy grande, ¿no? Ya opero eso de una manera diferente. Pero mi hija no, mi hija necesitaba que la llevaran. Y fíjate cómo es Dios, que ahí Dios nos está llevando a que seamos nosotros capaces de enfrentar nuestro pecado, nuestra división del corazón, las veces que sean necesarias, para presentarnos nuevamente delante de Dios y decirle, Señor, yo estoy pecando, o sea, perdóname, no tengo con qué defenderme, porque estoy poniéndole mucho más atención a esto, estoy poniendo mucha más atención, estoy adorando más esto, estoy amando más esto, y en mi corazón pareciera que lo que más necesito es a ti en este momento, y yo confieso mi pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora no es el descaro, ¿va? Decir, no, sí, Señor, yo te confieso, pero... Y ahí sigue, permanece. No. Así que Esdras no está diciendo, bueno, el pueblo se confundió, se le olvidó que ya estaba aquí en Jerusalén y pues no. Él está diciendo, son mis iniquidades, son nuestros delitos. Él está metido ahí en esa oración y él está diciendo, aquí estoy. Nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Imagínate la Torre de Babel otra vez. Tanto ha crecido que impide que yo me pueda relacionar contigo. Pero Esdras dice, no voy a levantar mi rostro. Sin embargo, en el sacrificio de la tarde sí hubo alguien que levantó el rostro y que oró delante del Padre y que les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún Esdras que se estaba postrando con vergüenza, vemos a un Jesús que se estaba levantando.
diciéndole al Padre, Señor, perdónalos. ¿Qué diferencia? Qué bueno que tenemos a Cristo con el que nos podemos acercar confiadamente y que por medio de Él no tenemos esa vergüenza de presentarnos delante de Dios. A lo mejor Esdras todavía no tenía a Cristo para poder presentarse delante de Dios, pero nosotros ahora tenemos a Cristo y somos libres de esa vergüenza. El arrepentimiento implica que nosotros no huyamos de Dios, sino más bien que lo busquemos y que corramos a Él. Doblando las rodillas, levantando las manos, confesando lo que hemos pasado. Y entonces vamos a ver qué es la respuesta de Dios. ¿Dónde me quedé? Versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, date cuenta, ¿no? Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Y fíjate ahí lo que está diciendo. Se me perdió esa anotación. Pero fíjate lo que está diciendo ahí. ¿A dónde te lleva el pecado que no está siendo arrepentido? Si nuestros reyes y nuestros sacerdotes, o sea, aquello que Dios había consagrado como santo, esa nación santa de reyes y sacerdotes, fueron entregados a otros reyes. Y lo primero que hace es que nos reduce a estar bajo el dominio y la autoridad de otros reyes. El pecado también no solamente nos pone bajo la autoridad de otros reyes, sino que también pone espada y quita la paz. Hay guerra. Y no solamente hay guerra, sino dice a cautiverio, porque nos volvemos esclavos del pecado. Y por último, a robo y a vergüenza. Porque dice, el enemigo no vino sino para robar, para matar y para destruir. Cuando nosotros no venimos al arrepentimiento, entonces vemos solamente esto como un patrón, porque hay tanta vergüenza que nos impide que nosotros volvamos. Y la experiencia nos ha dado que tanta gente no quiere regresar a Dios porque le da vergüenza cómo regresar. Hay tanta gente que no puede regresar a Dios porque no sabe dónde ocultar la cara con la gente que ha conocido lo que Dios había hecho con esas personas. Pero eso es lo que hace el pecado. Ahora déjame decirte qué es lo que hace Dios, versículo 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Ahora te das cuenta la obra de Dios aquí, porque le dice, primero, tienes misericordia. Dios nos ha dado misericordia. Y un poquito de misericordia es todo lo que nosotros necesitábamos. Un breve de misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Y vemos cómo nos está diciendo, porque hay un remanente. Hay un remanente. El pueblo había sido infiel y Dios, imagínate esto. Dios le pone al rey que mande al pueblo que se vaya a Jerusalén y que levante la adoración a Dios.
y ese pueblo viene y reconstruyen el templo, pero pues los acusaron y entonces después vienen otros y viene otra vez otro tanto del pueblo y empiezan traen las cosas, traen oro y traen piedras preciosas y demás para el templo y empieza la adoración a Dios y de repente pero son malos y su corazón sigue allá adorando a otros dioses. Y además Esdras sabía muy bien que eso fue lo primero que hizo que se fueran llevados al exilio. ¿Te das cuenta cómo el ciclo vuelve otra vez a repetirse? Y así en la vida del hombre. Repitió el mismo patrón otra vez. Pero Esdras dice, pero tuvimos un poco de misericordia, porque hubo un remanente fiel. Eso que dice al principio del versículo 2, cuando dice, los que temían las palabras de Dios. Ese grupo había permanecido en medio de todo juicio y había un poco de gracia porque había quien había permanecido amando las palabras de Dios y había esperanza. La misericordia de Dios no la exigimos, es un regalo. El pueblo de Israel no merecía nada, nosotros no merecíamos nada y Dios le dio todo lo necesario para volver a empezar. Porque dice que Dios les dio un remanente que amaba la palabra de Dios, pero también les dio un lugar seguro y también les dio luz a los ojos y le vino a alumbrar. Romanos capítulo 11, versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El hecho de que ya hubieran regresado era un milagro, pero el hecho de que de esos que regresaron todavía hubiera un grupo que amaba a Dios era simplemente misericordia de Dios. Dios siempre guarda un remanente, un pequeño grupo. A lo mejor tú seas ese pequeño grupo de tu familia que necesita amar a Dios todavía. A lo mejor tú seas ese pequeño grupo que pueda hacer traer misericordia delante de Dios. A lo mejor puede ser ese que se levante como Esdras a orar y decir, Señor, es que hemos pecado, mira mi pueblo y mira lo que, de dónde nos sacaste y otra vez vamos para allá y perdónanos porque hemos sido eso, infieles, pero un breve momento tuvimos de gracia. Y sabes, Dios nos da un lugar seguro. Qué bonito, ¿no? Que a pesar de que nosotros podemos ser esos pecadores que no tienen con qué defenderse, podemos tener un lugar seguro en la presencia de Dios. Podemos acercarnos con confianza delante del Padre y podemos presentarnos sabiendo que Dios es fiel. Podemos adorar a Dios con la libertad de adorarlo, sabiendo que no vamos a ser destruidos. Aunque debiéramos ser destruidos, pero no vamos a ser destruidos. Somos miembros de su familia. Ahora dice, no solamente nos dio un lugar, sino también alumbra nuestros ojos. ¿Qué pasaba en el exilio cuando estaban lejos de Dios? Ellos no sabían de Dios, habían olvidado quién era Dios, habían olvidado cuál era su visión espiritual. El enemigo, como dice también en el Nuevo Testamento, ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero ahora con Esdras vemos esto, cómo Dios vuelve a tener luz, vuelve a poner luz sobre nosotros. Y finalmente dice en ese versículo, y darnos vida en medio de nuestra servidumbre. Ellos seguían siendo un dominio del reino de Persia. Ellos seguían estando bajo el dominio de otro imperio. ¿Y qué pasó? Ahí siendo servidores, siendo siervos, siendo esclavos, Dios les estaba dando vida. ¿Qué importante es esto?
Porque no se trata acerca de dónde estamos nosotros en nuestra condición actual. Se trata de qué es lo que Dios nos ha dado, que es vida y vida eterna. Segunda de Corintios 4:16 dice, no nos desmayamos, porque aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Versículo 10. ¿Vamos bien? Versículo 9 y 10 dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de las que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, y aquí viene la resolución, y aquí viene el asunto que viene posterior al arrepentimiento, porque no podemos quedarnos nada más en el, bueno, sí, soy pecador, bueno, sí, no tengo con qué defenderme, bueno, sí, esto soy y perdóname, bueno, sí, gracias porque he obtenido gracia y misericordia, qué bueno es Dios. Ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar? ¿Cómo vas a actuar? Versículo 12 dice, ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellas, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos? O sea, ¿vas a volver a repetir lo mismo? Y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones, ¿no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, tú, Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. No podemos volver atrás. Si nosotros nos olvidamos de su palabra, nosotros vamos a volver a cometer los mismos errores. Dios les había advertido y ellos habían olvidado. Cuando nosotros dejamos su palabra, corremos el riesgo de cometer los errores del pasado. Pero tampoco la gracia es para que, si ya recibimos la gracia, para que entonces sigamos pecando. Romanos 6 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué he de seguir yo cometiendo pecado? Cuando lo que yo tengo más bien es la libertad que Dios me ha dado. Dios me ha libertado del poder de la ley. Dios me ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Ese pecado que me llevaba hacia la muerte, Dios me libró. Ahora nosotros tenemos libertad en Jesús y podemos estar libres de toda opresión del pecado. Sin embargo, tenemos que permanecer firmes en esa libertad. Por eso dice el versículo 15, tú eres justo. Y hemos quedado un remanente que ha escapado. Un remanente que no busca excusas. Un remanente que reconoce la justicia de Dios. Un remanente que se humilla. No podemos volver atrás. No debemos volver atrás. Porque Dios nos ha llamado para que caminemos hacia adelante.
Filipenses 3:13, creo que eso no está en las diapositivas. Así. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El arrepentimiento, mi hermano, no es un acto religioso. El arrepentimiento es un cambio completo de la mentalidad y de entender que aunque puede ser que tengamos o vengamos arrastrando con ciertos patrones, es tiempo en el que nosotros le digamos a Dios, Dios, te lo entrego, te pido perdón, dame tu gracia y permíteme construir este altar nuevamente de adoración a ti, donde tú seas el único Dios, donde tú seas el único Señor. Vamos a orar.